buenas noches, buenas tardes para algunos. Gracias por conectarse una vez más en este miércoles de Endotips. Lo estoy disfrutando. Déjenme decirles que pues espero que sea un live aparte de muy valioso desde el tema emocional, también para su práctica clínica. El doctor Daniel Silva pues tiene mucho que aportarnos y pues va a estar compartiendo mucho de lo que aprendimos durante la época del posgrado. Algunos lo conocen y algunos lo han querido escuchar, así que aquí lo vamos a poder tener con nosotros. Doctor Silva, bienvenido, ¿cómo está? Pues fíjese que muy bien, Gracias a esperando. Dios, qué bueno. Aquí estamos, doctor. Ya Qué estamos bueno. aquí esperándolo. Usted ya se hizo como la novia esperada. No, hombre, aquí estamos desde hace ya rato. Eso, está bueno. Bueno, amigos, vamos a arrancar. Ya tenemos por aquí en pantalla al doctor Silva. Y déjenme primero, antes que nada, presentárselos. Yo sé que muchos ya lo ubican, pero déjenme leer un poco de su hoja de vida. El doctor es egresado de la Universidad Autónoma de México, la UNAM. Es especialista en endodoncia, tiene un doctorado en endodoncia. Es profesor de nivel licenciatura y posgrado desde 1964 hasta la fecha, más de 50 años de dar clases y más de 32 años de dar clases en la maestría de San Luis Potosí. Fue es profesor investigador nivel 5 por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, es Sí. fundador y creador del curso de posgrado de la especialidad de endodoncia y Centro de Investigación y Especialidades de Rehabilitación Bucal, fundador y creador del curso de la maestría de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí en 1991, cuando en México solo habían 9 posgrados de endodoncia, aunque no lo creamos, alguna vez fueron pocos, y además ha egresado más de 25 generaciones de la Universidad Autónoma de San Luis, desde donde un servidor tuvo el privilegio, el honor y el gusto de haber podido participar en el programa del doctor Silva Gerso. Somos más de 222 los egresados de San Luis y déjenme terminar esta presentación contándoles que tuve la dicha de poder ser la primera generación a quien el doctor tuvo la coordinación otra vez cuando vino de regreso del doctorado. Así que, doctor, bienvenido a este segmento. Gracias por aceptar la invitación y los micrófonos son suyos para que nos salude. Bien, pues muy buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Siempre me da mucho placer el estar en contacto con las personas que estarán escuchando esta tarde la plática y la conversación que tengamos usted y yo en relación a la endodoncia, que pues Sin duda, no sé si afortunadamente o desgraciadamente es de lo único que puedo platicar, porque ya sí, la ayer que... parte y demás ya se olvidaron. No, pero seguro, por eso me decía ayer de que íbamos a tratar de ver si se acordaba o si podíamos hablar de algo de endodoncia, pero seguramente me decía que era de lo que más sabía, entonces que le gustaría hablar un poco de endodoncia. No, pues eso es lo que es mi fuerte. Sin duda alguna, doctor. Y déjenme contarles, amigos, una anécdota dos anécdotas que tengo muy puntuales en mi cabeza. Nosotros, para poder ser egresados de San Luis Potosí, teníamos que hacer 500 conductos, de los cuales los 500 conductos el doctor Silva nos citaba cada cierto tiempo en su oficina y teníamos que llevar nuestro registro y nuestras radiografías. No nos aceptaba radiografía digital, solo radiografía periapical. Tenía que estar bien revelada y se tenía que ver bien. O sea que pasamos varias horas contando conductos y aunque ustedes no lo crean, el doctor deberá tener sus cuadernos donde hacía los apuntes y nos iba llevando el conteo a uno por uno de los más de 200 que pasamos ahí. Todos se recordarán de eso. Ahí nos echábamos buenas platicadas. De repente nos criticaba y nos decía que qué pensábamos, que qué nos creíamos para estar violando de esa forma el CDC, que era la parte más importante de la endodoncia, y que entonces esa radiografía no pasaba. Y así, si la molar tenía 4 conductos y uno estaba mal, no pasaba. Y era 0 conductos en esa pieza, aunque nos hubiera tardado muchas citas. Entonces fue bastante lo que nos exigió, doctor, pero hoy por hoy le agradecemos inmensamente. Ayer tuvimos un emotivo video con usted y me quedo con las palabras de un doctor que decía: gracias porque usted no solo nos ha dado a nosotros, sino les ha dado a través de nosotros el conocimiento a nuestros pacientes y a nuestras familias.
Así que de verdad, doctor, es un placer para mí que podamos hablar de endodoncia con usted. Pues sí, a mí también me da mucho gusto poder estar con ustedes y poder Ya platicar somos de más de endodoncia. 100, más de 100 personas, estamos esperando escuchar esos tips que nos compartía a nosotros los jueves que teníamos clínica con usted. Así que empecemos, doctor. ¿Por dónde quiere empezar hablándonos de la endodoncia de 1964 o de la endodoncia de actual? No, bueno, lo primero que nada es, creo que valdría la pena las personas que están escuchando, que para estar en la endodoncia o ser endodoncistas debemos de amar a la endodoncia. Cualquier persona que no ame la endodoncia, yo le sugiero que no se meta a hacerlo. Es muy importante que para poder hacer la endodoncia la disfruten, que se sientan muy satisfechos de lo que están haciendo. Yo como anécdota recuerdo que en algunas ocasiones iba al consultorio sintiéndome medio enfermo, pero a la hora de llegar a trabajar con mis pacientes empezaba a recuperar la salud y estar muy contento de estar haciendo lo que me gustaba. Lo hice durante 50 y tantos años la endodoncia y no me cansé de hacerla. Siempre tratando de superarme, tratando de que las cosas quedaran bien y creo que el resultado fue bueno. Tan bueno que pues me fue muy bien económicamente y me fue muy bien con los pacientes que se sentían muy satisfechos con los tratamientos que se les hacían. De ahí que el tiempo que estuve trabajando en el conducto podrido, como yo le decía, era muy satisfactorio, ¿no? El yo despertarme temprano para irme a trabajar, iba yo ya contento porque iba a hacer endodoncia al consultorio. Entonces, lo que yo puedo decirles es que la endodoncia me gustó mucho, me enamoré de ella desde muchísimos años atrás y eso fue lo que hizo que me dedicara a ella exclusivamente. Y afortunadamente los resultados que obtuve de esa decisión de dedicarme a la endodoncia por exclusivo me hizo sentirme muy bien y además me fue mejor. Tuve mucho trabajo con buenos resultados, que eso fue el motivo principal de el éxito. Yo lo que puedo decir es que en la medida que mejor hagamos las cosas, mejor nos irá, porque la recomendación va a ser más que nada de boca en boca. Y entonces los pacientes nos recomendaban a nosotros. Yo llegó un momento que después de estar haciendo endodoncia exclusiva durante varios años, mis referidores, más que los referidores, eran los pacientes los que me referían pacientes. No sé si se entienda la idea. O sea que los pacientes quedaban de manera satisfecha que cuando hablaban de que algún amigo de ellos iba a hacer endodoncia, me recomendaban a que fuera conmigo. Entonces esa recomendación boca a boca me hizo tener mucho éxito y mucho trabajo y también económicamente muy bien. Entonces mi recomendación es hacer endodoncia con amor, hacerla muy bien para que les vaya mejor. Sin duda fue algo que nos transmitió a todos los que hemos pasado por las clases, doctor. Yo también siempre cuento, a varios amigos les cuento que una vez usted me dijo que de dónde era y que yo le dije pues de Guatemala. Pues entonces va a regresar a Guatemala y va a buscar trabajar en el mejor lugar de Guatemala con los mejores, porque los que salen de San Luis son los mejores. Así que lo cumplió, doctor. O sea, no solo lo hizo usted, sino también nos transmitió a nosotros como alumnos ese sentimiento de enamorarnos de endodoncia y de enamorarnos de compartir a través de dar clases, dar conferencias. Una gran mayoría de egresados de San Luis son profesores de universidades, otros estamos metidos en este tema de compartir. Entonces, y eso es gracias a que vimos en usted ese amor y esa pasión por compartir, doctor. Fíjese que lo que está comentando a mí me da mucho gusto porque dentro de lo que corresponde a los egresados, que hasta actualmente, durante el tiempo que estuve yo como coordinador en el posgrado, le puedo yo decir que el 70% de los alumnos que salían egresados están dando clases en alguna universidad y algunos de ellos son coordinadores de los posgrados. Y eso pues a mí me llena de mucha satisfacción y alegría de que los resultados dados
fueron muy exitosos. Sin duda alguna, doctor. Y seguirán. Yo espero que sí. Sí, Mientras, seguro que sí. y el amor que se tiene por este trabajo, seguramente los resultados van a ser muy satisfactorios. Sí, cuando uno hace las cosas con pasión, es muy rara la vez que uno tiene un caso complicado, porque de verdad que uno de verdad entra en un sentimiento en el que entre más difícil, más amor le agarra. O sea, si el MB2 cuesta más, como que uno le mete más pasión para que las cosas salgan mejor, y eso al final pues es el reflejo de que uno se convierte en exitoso y pasa eso que usted está diciendo, de que hasta los propios pacientes lo refieran a uno. Sí, pero tenga mucho cuidado con esa pasión, porque con esa pasión puede fracturar instrumentos. Mejor váyase con cuidado. No, sí, seguro, seguro, doctor. Uno de los mayores tips que tengo de la universidad es de que allá a usted le gustaba transmitirnos el sentimiento por la instrumentación manual. Y créanlo o no, hacíamos todo un semestre de endodoncia con instrumentación manual. Todo un semestre, eso era bastante, pero eso creo que es lo que marca una diferencia en los clínicos que somos, porque al final la base de la endodoncia hoy por hoy yo también sigo pensando que es la instrumentación manual, independientemente del sistema rotatorio que utilicemos. Bueno, tiene usted razón. Yo no creo que exista una gran diferencia en los resultados finales de lo que es una técnica manual con una técnica rotatoria. La ventaja de la técnica rotatoria es que se facilitan mucho las cosas. Y también la diferencia de la técnica rotatoria con la manual, sobre todo con los que no tienen experiencia con la técnica rotatoria, es que causan muchas iatrogenias. Principalmente porque forzan demasiado los instrumentos, le toman más de la cuenta de confianza y fracturan los instrumentos rotatorios. Un instrumento rotatorio fracturado, el eliminarlo cuesta muchísimo trabajo. El doble que nos costaba el eliminar limas fracturadas a las limas fracturadas rotatorias. Entonces, los que utilicen limas rotatorias deben de hacerlo con mucho cuidado, que cuando sientan el que truena la lima, no porque se rompió, sino es que se atoró, deben retirarla ligeramente y volver a baja velocidad para que pueda brincar esa resistencia que se está teniendo con la lima rotatoria. Así hasta que pasen esa resistencia para evitar la fractura. Eso va a evitarles muchos dolores de cabeza a ustedes y al paciente. Sí, sin duda, porque al final también los pacientes sufren porque son masitas o uno está tratando, a veces debilita las piezas y el pronóstico se reduce. Doctor, ya nos ven más de 125 doctores de diferentes partes de Latinoamérica. Muchos tuvimos la oportunidad de conocerla, pero cuéntenos cómo fue que surge la idea de hacer esa modificación a la técnica de instrumentación y de obturación que usted hizo y que nos enseñó a todos los que hemos pasado por San Luis. Bueno, esto lo hicimos antes de que existieran los rotatorios, definitivamente. Y yo busqué la fórmula para simplificar ligera o bastante la endodoncia. En primer lugar, el poder hacer la instrumentación ensanchando la parte apical y los conductos muy estrechos, empezando a trabajar de corona apical. Esa instrumentación corona apical, que después los gringos lo sacaron, que era el Crown and Down, yo ya la tenía transmitiendo en la escuela durante 2 o 3 años antes. Y esa instrumentación de corona apical, en aquellos casos en los cuales eran muy complicados, que tenían un conducto muy estrecho, nos facilitaba muchísimo las cosas el hacerla de esa manera. Empezar con instrumentos más anchos a nivel del tercio apical para facilitar que entraran otros instrumentos de menor grosor en el segundo tercio para llegar con cierta facilidad al tercio milímetro antes apical. Y eso, sí, no, y además también nos transmitía que usted nos enseñó que a esta técnica la ventaja era que uno podía remover la cantidad de bacterias que habían a nivel de cámara pulpar y en la entrada de los conductos para que el riesgo de llevar bacterias a nivel del periápice fuera menos. Entonces eso también ayudaba mucho con esta técnica. definitivamente, sobre todo en casos necróticos y casos necróticos infectados, era indispensable trabajar
no instrumentar, no tomar odontometría de inmediato. Ese es el error máximo que cometen los dentistas que no tienen práctica, no tienen experiencia. Que lo primero que hacen es tomar una lima 15, que es otro error, en donde se meten a tomar la odontometría. Eso en casos necróticos es el error más grande, porque pueden causar que nos llegaban luego a nosotros las agudizaciones. Y las agudizaciones es un problema muy serio, no tanto para el dentista, sino para el paciente, ya que le provoca unos dolores con cierta intensidad que cuestan trabajo luego eliminarlos. Pero nunca se vayan a meter en un conducto necrótico en primera intención a odontometría. Necesitan trabajar por tercios, de corono apical. De esa manera van a eliminar, en la mayoría de los casos, la materia orgánica necrótica, las bacterias que van a estar ahí, que van cientos, hay de cientos y miles de bacterias dentro de ese conducto, y si nosotros no hacemos eso y hacemos odontometría iniciando un tratamiento necrótico, y más un tratamiento de conductos necróticos con ápices infectados, entonces vamos a provocar seguramente una agudización, porque vamos a impulsar como un pistón con la lima hacia la parte apical bacterias que no deberían de estar en la parte apical y que estaban en el conducto radicular. Entonces, muy importante que empiecen a trabajar en el tercio gingival, limpiar, no instrumentar, no confundir la gimnasia con la magnesia. Empezando por el tercio gingival y el tercio medio, y luego ya aumentar unos 2 milímetros antes de tomar odontometría. Eso es importante, porque vamos a evitar dolor. Nosotros ofrecemos a nuestros pacientes que la endodoncia ya no duele, ya no es el pánico que se tenía anteriormente, que el hablar de endodoncia era como decir yo no voy porque me va a doler mucho. Actualmente la endodoncia se puede hacer totalmente indolora, desde empezar hasta terminar, con la ventaja de ofrecerle a nuestros pacientes que se van a ir sin dolor. Entonces, todo deberemos de hacerlo con cuidado, con la debida atención en ese conducto. Y como yo digo, hay que conocer al conducto, tenernos que identificar con el conducto, sentir el conducto, para poder instrumentarlo cómodamente y sin riesgos. Y no meterse a trabajar en molares los 3 conductos a la vez, porque esto no es muy recomendable. Deben de instrumentar los conductos primero y luego obturar, pueden si quieren obturar los conductos, sobre todo cuando hay alguno de las raíces con lesión periapical. Entonces, si metemos la lima en uno con el riesgo que tiene, y los dentistas como lo hacen, se meten la lima en el conducto mesiovestibular, luego esa misma lima la meten al conducto distal y luego esa misma lima la meten en el palatino. Y a lo mejor el palatino tiene una infección que vamos a contaminar los otros 2 conductos que van a causar daño posterior. Entonces, todo eso debemos de tener cuidado. Se lleva un poco más de tiempo, pero debemos hacerlo de esa manera. Estoy hablando de manual, pero no sé, la mayoría de los dentistas que hacen endodoncia actualmente no están haciendo rotatorios. Lo están haciendo los gentes que ya tienen más experiencia y que tienen más economía para poderse hacer de un motor y todo el instrumental necesario para hacer la instrumentación rotatoria, que definitivamente es una maravilla. Lo hace uno más rápido, más no mejora la instrumentación manual. Los resultados son los mismos, los porcentajes de éxito son los mismos, y entonces, pues el que tiene una buena técnica manual, siéntase tranquilo que lo está haciendo bien. Ahora, que quiere facilitar las cosas, que haga el esfuerzo, que trabaje más duro, que ahorre dinero y que se compre un micromotor con las limas rotatorias para poder trabajar correctamente. Ahora, excelente, doctor. Cuando utilice las limas rotatorias, por favor, necesita comenzar con la lima número 15, la número 20 y luego la 25. Siempre. Y luego empezar con las limas rotatorias. Si quiere evitar fracturas. Si trabaja normalmente después de la odontometría con 15, 20 y 25,
seguro nunca va a fracturar una lima rotatoria. Ese es un consejo que yo aprendí, aparte de experiencias, de dejar algunos recuerdos en algunos conductos. Sí, doctor, excelente. Sí, nosotros aprendimos todavía allá, pues tenemos varias generaciones de haber salido, pero todavía con Gates Glidden era que hacíamos esta técnica, pero Así. al final de cuentas el concepto realmente lo podemos extrapolar hoy por hoy y lo seguimos utilizando, de no llevar una lima inmediatamente a longitud de trabajo, sino poder, independientemente del sistema rotatorio que estén utilizando, hacer una previa como instrumentación a nivel de tercio cervical y medio para poder quitar e irrigar bien con hipoclorito esas bacterias para que luego pues el riesgo de cometer esas agudizaciones sea menor. Como dice el doctor, hoy por hoy pues ya tenemos la gran ventaja que tenemos diferentes aleaciones, diferentes tipos de limas y diferentes sistemas de calidad, precio, de lo que ustedes quieran. O sea que hay disponibilidad de todo, así que seguro lo van a poder hacer. Como dice el doctor, el rotatorio pues es una técnica un poco más fácil, pero los que manejamos, yo les decía y les he hecho algunos posts que les digo que mis armas de guerra siguen siendo las limas manuales porque sigo creyendo que se necesita conocer o tratar de identificar por medio de la sensación táctil, que eso nos lo enseñó el doctor Silva, a tratar de leer el conducto de esa forma y de ir navegando por dentro de él para saber si tenemos una curvatura, si tenemos un escalón, si tenemos que precurvar la lima, que eso me lo enseñó el doctor. Yo me eché todo mi pregrado sin saber que se precurvaban las limas y llegando allá, o sea, era de las primeras cosas que el doctor nos regañaba, así de que tienen que aprender a precurvar la lima. La lima nunca puede entrar recta, tiene que entrar precurvada. ¿O no es así, doctor? Exactamente. Solamente el 3% de los conductos son 100% rectos. Si nosotros entramos con una lima recta, está correcto, pero solamente en el 3% de los casos. Todos los demás, estamos hablando del 97%, necesitamos precurvar nuestra lima. La lima nos va a dar el tacto inclusive para identificar la curvatura, para tomar el cuidado necesario para trabajar en esa curvatura y tratar de evitar hacer instrumentación con giros en las curvaturas, porque vamos a lograr un escalón con mucha facilidad. Debe de ser el movimiento de entrada y salida única y exclusivamente. La presión cuarto de vuelta y tracción que el doctor Yuri Kutter nos lo metía hasta el tuétano de los huesos, ahora ya tratamos de evitar que no haya cuartos de vuelta. Solamente es entrada con salida de las limas para evitar que vayamos primero a fracturar alguna de ellas y segundo para no empacar demasiado limalla dentro de los conductos. Entonces, lo ideal es estar trabajando solamente de entrada y salida con presiones laterales periféricas que yo les platicaba a mis alumnos, que usted recordará, que nos imagináramos una carátula de reloj y que fuéramos trabajando sobre cada uno de esa carátula de reloj para lograr la instrumentación. Empezar a las 12 y al terminar a las 11 ya habíamos terminado de trabajar con esa lima. La lima subsiguiente debe de estar con casi mucha facilidad de odontometría, no forzarla. Si se forza quiere decir que no instrumentaron correctamente con la anterior. Entonces nosotros vamos a ir con ligeros movimientos de giro, de cuarto de vuelta, para ir llevando la lima hasta odontometría. Y si nosotros hicimos la buena instrumentación con el conducto previo, seguramente el siguiente va a entrar con facilidad a odontometría para poder instrumentar. Si estamos en una 20, la 25 trabajará. Van a encontrar dificultad de la 25 a la 30. No puedo explicar el por qué, porque tiene la misma conicidad del aumento de las de los dos décimas de milímetro por cada milímetro. Entonces, al llegar a la 25, a la 30, van a batallar más. Por lo tanto, yo les recomiendo que trabajen con un poco más de tiempo para la 25, girando a todo alrededor del conducto para ampliarlo, para que la lima entre 30 con menor dificultad de lo que cuesta normalmente. ¿Por qué es esto? Lo desconozco. Pero eso hay que tomarlo en cuenta. Sin duda, doctor, hizo bien su trabajo y creo que muchos de los que nos están escuchando, que estamos en San Luis y para los que
nos están viendo, doctores, créanme que cuando estoy sentado, estoy limando el conducto con una 10 o una 15 y mentalmente mi cabeza está haciendo el recorrido que el doctor acaba de mencionar. Empiezo en las 12, voy hacia la 1, 2, 3, 4, 5 y así. Cuando llego a la 11, sé que voy a estar listo para pasar el otro instrumento. Y así era como yo se los enseñaba a mis alumnos cuando daba clases en el pregrado, que no pueden venir, meter la lima y estar nada más entrando y saliendo sin tener como un orden, porque de esa manera se facilita mucho que uno se ubique y de esa manera uno pueda controlar más. Ahora, otra de las recomendaciones que se deben de hacer es que el movimiento que nosotros hagamos con la lima de la instrumentación es con el dedo índice y pulgar, pero solamente movimientos ligeros, suaves, y no estar haciendo como si fuera un plomero queriendo cortar un tubo. Entonces tienen que hacer movimientos muy ligeros, estando trabajando solamente como se me está viendo ahorita en la imagen, solamente estos dos movimientos. Estos dos dedos son los que nos hacen ricos. Estos dos. Cuando empiecen a dolerle aquí, disfrútenla, como si fuera un orgasmo, porque quiere decir que están haciendo las cosas bien. Este músculo se endurece mucho. Yo a mis hijos les presumía de que tocaran esto en lugar de que tocaran el conejo, porque ese lo tenía medio guango, pero es bastante fuerte, porque eso me permitía de tanto tiempo estar trabajando con estos dos dedos, nos permitía trabajar y hacer mucha fuerza aquí. Entonces, cuando nos dolía aquí, estábamos muy contentos porque estábamos haciendo las cosas bien. Unos gastos. ¿Como cuántas endodoncias harían esos dos dedos, doctor? Híjoles, no sé, yo creo que 20,000, 30,000, no sé, muchas. No, sí, todavía nos falta recorrer bastante trayecto, entonces. No, Hay nunca. mucha gente que le está mandando saludos, doctor. Si alguien tiene alguna pregunta, doctores, y han querido hacérsela al doctor Silva, referente de la endodoncia, no solo de México, sino a nivel mundial, aquí es la oportunidad. Así que si alguien tiene alguna pregunta, hay gente que lo está mandando saludos de todos lados, doctor. Qué bueno, se los agradezco. Yo les regreso el saludo con mucho afecto a aquellos que se tuvieron la atención de mandarme el saludo. Doctor, ¿y cómo hacía para poder bajar esos conductos tan difíciles? Yo me acuerdo 2 veces lo llamé para un MM2 y yo llevaba un buen rato y no bajaba y usted se sentó y en 10 segundos me bajó ese conducto con una Lima 8. No lo puedo olvidar. 2 MM2 fueron. Lo más importante es, la Lima 8 es muy frágil. Al hacer un poquito de presión se dobla. Yo recomiendo más empezar con una 10, porque esa es más rígida. Precurvarla, eso es fundamental. Ya habíamos comentado anteriormente que nunca debemos entrar con recto. Y entonces vamos a ir haciendo movimientos ligeros, suaves, y donde se atora, limar y va a avanzar. Vamos a seguir avanzando. Se tora otra vez, cuesta trabajo avanzar para llegar a odontometría. Hagan movimientos de entrada y salida para aflojar ese espacio que está reducido en el conducto y entonces ya van a poder ir avanzando con este movimiento. Lo estoy haciendo con toda la mano, pero debe ser con los dedos. Este movimiento que no se va a ver, entonces tiene que ir muy poquito a poquito para avanzar y cuando se atora no se les olvide limar ahí, darle para avanzar más hacia adelante. Sí, ese era uno de los tips que me acuerdo que usted me decía, doctor. Si la lima llegó una vez a la conductometría o a longitud de trabajo, no hay que sacarla porque es difícil volver a entrar. Entonces hay que hacer ese movimiento característico que usted menciona para que pueda hacerse el espacio, porque si no se vuelve difícil volver a localizar el conducto. Y sobre otro consejo que puedo darles, si la lima llegó con mucho trabajo a un lugar, no la saquen. No se le ay, por fin ya llegué y la retiran. Eso es algo que cometen con mucha facilidad. Entonces, por favor, dejen la lima ahí. Empiecen a instrumentar la lima en ese punto. Porque si no, cuando la sacan para volver a entrar y llegar al lugar, nos va a costar mucho trabajo. Y nunca trabajen un conducto en seco.
ese conducto siempre debe de estar irrigado. El hipoclorito de sodio al 1,25% o 2,25% en pulpas necróticas son los que debemos de usar. Y siempre el hipoclorito nos sirve de lubricante, nos sirve de desinfección y nos sirve como el mejor medio para irrigar. El hipoclorito de sodio diluido al 1% en dientes vitales y al 2,25% en dientes necróticos. Eso se los preparan en una farmacia o en un químico, se los puede preparar. No crean que al hacerlo al 1% es meter mita y mita, porque no es cierto. Tiene su técnica. Nosotros afortunadamente en la escuela tenemos una química que hace los preparados y el hipoclorito de sodio háganlo en pequeñas cantidades. El hipoclorito de sodio tiene el efecto solamente 15 días. A los 15 días no sirve para nada. Deben de desecharlo. Entonces, no hagan cantidades gigantescas, no hagan un galón de hipoclorito para ahorrarse el tiempo y luego ya tenerlo para mucho tiempo. Siempre manténganlo en oscuridad para que no se eche a perder. Procuren utilizarlo a los 15 días y si no se acabaron la preparación que hicieron, hay que desecharla. A los 15 días todavía funciona. Súper, doc, me parece. Doctora, hablando un poquito aquí nos dice Silvia de Costa Rica de que su especialidad era diagnóstico y todos nos acordamos de aquellas clases con el carrete donde usted se sentaba y nos pasaba un caso y ahí podíamos durar horas discutiendo. Cuéntenos aquí a los que nos estamos escuchando ahí, ¿qué opina del diagnóstico? Es de la parte más difícil de la endodoncia, pero a la vez es la base del éxito. No, yo me recuerdo mucho que en una diapositiva me podía pasar media hora en una sola diapositiva. En una, sí. Del diagnóstico, de una manera muy rápida, porque el diagnóstico me lleva a mí 3, 4 clases. Entonces, yo podría decirles que en el diagnóstico deben de tomar en consideración que solamente hay 2 enfermedades. Que no se vayan con la idea de toda la cantidad de enfermedades que aparecen en los libros de texto, porque no es posible que puedan identificar una pulpitis, como que le diré, una patología que dicen los autores, que es imposible saber de que pueda existir eso. Aquí nosotros nada más sabemos que existen 2 enfermedades, las pulpas vitales y las no vitales, nada más. Y esas dos diferentes patologías llevan 2 diferentes técnicas. La técnica primaria, en dientes vitales, comenzamos en un principio desde ápice hacia el apical, siempre y cuando el conducto sea de un tamaño normal. Si es muy estrecho, tenemos que ir coronoapical. Ahora, en dientes necróticos, por favor, nunca entren con lima a tomar en primera intención odontometría, porque esto va a traer como consecuencia que la lima entra como un pistón hacia la parte apical que va a ir removiendo pulpa necrótica y posiblemente bacteriana, que nos va a causar una posible agudización. Ahora, me decía que habláramos del diagnóstico. Yo considero que hay solamente las reversibles y las irreversibles. Y esto lo podemos identificar muy fácilmente. Entonces, las pulpas irreversibles son las que tienen un problema de necrosis y las reversibles son las que son vitales. Entonces, en las vitales podemos empezar desde un principio en odontometría y empezar la instrumentación. Si es muy estrecho, mejor empiecen a trabajar con limas más gruesas en el tercio gingival. En el tercio gingival van a empezar a trabajar para que la lima llegue con más facilidad después en el segundo tercio. Y entonces van a poder tomar odontometría con mucho mayor tranquilidad, sin riesgo a fractura. Esa instrumentación invertida que yo le puse, los gringos le pusieron crown down, es muy útil para conductos sumamente estrechos y necróticos, sobre todo cuando hay pacientes con infección. Doctor, una de las cosas por las cuales también es reconocida la Universidad de San Luis y somos reconocidos y en algunas veces algunos han tratado ahí de decir que no usamos otra técnica y todo,
porque obturamos con una muy buena técnica lateral. ¿Usted todo el tiempo utilizó siempre técnica lateral para la obturación? Hoy por hoy yo la sigo utilizando y la sigo defendiendo porque obtengo muy buenos resultados con ella y creo que la aprendí muy bien allá, entonces me facilita mucho mi flujo de trabajo. Sí, la técnica lateral que se le puso modificada. La técnica lateral, que no se les olvide poner un poquito, durante 2 segundos o 3 en gilol, las puntas accesorias, porque esto va a ser una masa compacta en lugar de puntas y puntas y puntas y sellador. Vamos a depender del sellado a través de las puntas que se adhieren con el reblandecimiento del gilol durante 2 segundos, las puntas accesorias en su primer tercio apical, digámoslo, para que al introducirla se funda con la punta principal, porque el quirol es un solvente. Entonces lo vamos a aplicar y vamos al final a lograr una sola obturación por la fusión que hay entre punta con punta. No la pongan más de 2 segundos. Las puntas accesorias debe de quedarse 2 segundos y colocar el sellador, el que más les guste, y posteriormente introducirlo al conducto, después de utilizar el espaciador. El espaciador que nosotros utilizamos siempre es el D11 o el MA57, que nos da la oportunidad de trabajar con el MA57 en el conductos estrechos y que puede llegar muy fácilmente hasta 2 milímetros antes del lápiz. Y debemos de meter una punta de gutapercha que llegue hasta donde llegó el espaciador, porque luego existe el error de que meten el espaciador a 11 milímetros, por ejemplo, y la punta accesoria llega a 8, y no les importa y lo dejan. Entonces van quedando espacios. Entonces lo importante es que saber cuánto bajó el espaciador, que no nos cuesta nada, o el condensador, que no nos cuesta nada, ponerle un tope, colocarlo, introducirlo, ver hasta dónde llega, y la punta de gutapercha deberá de llegar a ese mismo punto. Esto es algo importante para no ir dejando espacios y hacer una condensación deficiente. Este es un tip Excelente. que les puede servir. Excelente, doctor. Para los que no saben, doctores, el doctor Silva también tiene un cemento sellador a base de óxido de zinc y eugenol, que fue el que usamos durante todo el posgrado, que se conoce como Silco y se distribuye en todo México, ¿verdad, doctor? Sí, se distribuye en México bastante bien. Tiene muy buen efecto y tiene la gran ventaja de que da muy buen tiempo de trabajo. Porque luego hay cementos que cuando todavía estábamos instrumentando ya fraguó y tenemos que preparar un poco más de cemento. Entonces con este cemento, el Silco, tenemos mucho tiempo de trabajo y ha demostrado y hemos hecho estudios en el CIERO y en el posgrado de endodoncia de la maestría, en donde es un cemento bastante tolerable y con buenos resultados. No estoy haciendo promoción, desde luego. Pueden utilizar el cemento que más les guste y que trabajen con mayor confianza. Excelente, sí, nosotros allá utilizamos, yo usé durante todo el posgrado el Silco y siempre obtuve buenos resultados. Me acuerdo que todavía recién llegué a Guatemala, lo utilicé durante un tiempo y generalmente pues obtiene unos muy buenos resultados. Yo creo que hoy por hoy es la suma de ciertos factores lo que da el éxito en endodoncia, no nada más el sellador, no nada más la técnica rotatoria, sino que es una suma de factores lo que permite obtener el éxito. Definitivamente. No podemos pensar en una obturación sin sellador, cualquiera que este sea. Ahora hay un cemento de mucho reconocimiento que se fluye mucho, y que inclusive toma conductos laterales con mucha facilidad que no se logra con el Silco. Entonces este cemento, desgraciadamente, se me pasó el nombre, pero es muy bueno. El problema es que es de resina. Y si el H+, que este cemento es de resina, y si se pasa un poco la resina no se reabsorbe. Entonces tenemos un cuerpo extraño que no es recomendable. Sí, generalmente ese yo lo usé un par de veces, tuve malas experiencias, sé que es uno de los selladores más utilizados hoy por hoy, pero en mi caso genera como dolor posoperatorio a mis pacientes, entonces yo sigo utilizando Cealapex, me funciona muy bien. Otra de las características de los exalumnos de San Luis es de que creemos bastante en el hidróxido de calcio, lo utilizamos bastante
y generalmente pues obtenemos buenos resultados. Usted también siempre lo utilizó, ¿verdad, doctor? El hidróxido de calcio. El hidróxido de calcio se utiliza ya ahora, actualmente, en muy pocas ocasiones. Yo creo que está tendiendo a desaparecer. Lo más importante del tratamiento del conducto es la instrumentación y principalmente el irrigado. Y nunca trabajar un conducto en seco, porque muchos olvidan irrigar o irrigan y luego succionan, y entonces deja el conducto seco o húmedo. Debe de estar inundado en el hipoclorito de sodio. Nos sirve como lubricante, como desinfectante, nos facilita la instrumentación y hacemos las cosas mucho mejor. Pero el hidróxido de calcio lo usamos ya ahora en ocasiones muy raras, porque ya que estamos creyendo mucho más en la instrumentación, a menos de que tengamos algún problema crónico apical, en donde debemos utilizar el hidróxido de calcio y pasarlo hacia la parte apical, porque ahí vamos a tener bacterias, seguramente, y más si hay lesión. Las bacterias trabajan en un medio ácido. Si nosotros le cambiamos de repente hacia un medio alcalino de 12.4 del hidróxido de calcio, pues deben de entender que vamos a acabar de inmediato con las bacterias que se encuentran en ese punto. Y nunca va a haber riesgo de agudización con el hidróxido. Excelente, doctor. Sí, yo creo que sigue siendo una buena alternativa. Como usted bien lo menciona, cada vez lo utilizamos menos, pero creo que al final de cuentas, sí o sí, hay casos en los que lastimosamente lo tenemos que utilizar porque no podemos obturar en la misma sesión. Y pues yo, en mi particular punto de vista, luego de tanto leer y haber en base a mi experiencia, creo que es la mejor medicación que podemos dejar intraconducto entre una cita y otra, independientemente de la circunstancia. Entonces, yo creo que sí, al final de cuentas, para algunos casos sí está indicado, como usted bien lo menciona. Sí, muy raro. ¿Sabe lo que yo recomiendo como curación entre citas? Nada. Vacío. Sellar con un material temporal si no terminaron el caso en una sola sesión, que actualmente hay que tratar de sellarlo en una sola cita. Habrá casos donde haya contaminación o lesión, digo de lesión apical, que es recomendable desde mi punto de vista en 2 sesiones, pero en todos los demás casos hay que terminarlos en una sola cita. Ya las rotatorias nos permiten trabajar un molar en 40 minutos, los 3 o 4 conductos, con toda la tranquilidad del mundo, cosa que antes nos duraba 1 hora o más, o en 2 sesiones. Ahora con los rotatorios, un central, por ejemplo, lo terminamos en 15, 20 minutos. A veces tenemos que tardarnos un poquito más para poderle cobrar al paciente, porque si no va a decir que nos lo estamos robando. ¿Cómo es posible que en 15 minutos me terminó el caso y ya me está usted cobrando 5,000 pesos? Entonces, mejor me hago loco y me voy muy despacito para que el paciente crea que valió la pena el costo. Ok, doctor, ya nos quedan 10 minutos para terminar y no logro saber cuál será el nombre de EndoTouch, pero dice, el doctor está muy serio y formal. Él acostumbraba a contarnos más anécdotas y hacernos reír durante sus clases, y eso creo que es un sentimiento que todos recordamos de las anécdotas que usted nos contaba. Doctor, ¿quiere regalarnos alguna ya para ir casi cerrando? Púchale, pues es que ya ni me acuerdo. No, doctor, claro que sí. Ya ni de los chistes. No, hombre, doctor, pero si así era como recibíamos las clases, a veces podíamos durar media hora en la diapositiva, pero habíamos estado 10 minutos escuchando chistes y anécdotas, ¿no? Sigue siendo así, sigue siendo así. Sigo haciéndolo, Sí, sí. sigo haciéndolo. Sí, yo creo que es importante, doctor, eso es lo que se debe transmitir, la pasión, lo que usted mencionaba del amor por la endodoncia, porque la endodoncia no es seria, no es aburrida, no es fea, sino que uno debe de disfrutarla. Claro, claro. Si no disfruta la endodoncia hay que dejarla. Por eso le digo que hay que tenerle amor a la endodoncia. Desde aquí, que usted nos decía que no nos sintiéramos Juan Camey, doctor. Juan Camaney. Juan Camaney. Eso. Porque no, que se siente Juan Camaney la riega. ¿Qué quiere decir Juan Camaney? Juan Camaney quiere decir que se siente muy bueno, muy fregón.
Yo nunca, Pero, nunca me sentí fregón. Siempre me preocupé por hacer las cosas bien. Nunca presumí de nada. Siempre y cuando, siempre me sentía satisfecho cuando mis casos me quedaban a mi satisfacción. Nunca olvidar, no le crean al doctor Schilder que le gusta obturar al vértice. El trabajar a vértice y que le queda un conducto que usted obture en vértice está pasado 1 milímetro. Eso lo tenemos perfectamente comprobado y lo hicimos en cadáveres, en cráneos, porque cadáveres suena más feo, en cráneos, en donde instrumentábamos los conductos, obturábamos a vértice, sacábamos la pieza del diente del cráneo y siempre estaba pasado 1 milímetro. Entonces, por favor, los que hagan endodoncia, réstenle 1 milímetro al lápice. esos eran los casos, doctor, que yo le decía que usted nos decía, no, ¿por qué viola el lápice? Si se sabe que ahí no está la constricción, debe de trabajar adentro, no afuera. Yo lo que decía cuando se pasaba, le digo, se va a ir al infierno porque está pecando. Y conozco varios que se van a ir al infierno. Por ahí anda Gerardo, que le encantaba, se recuerda, ¿no? Le encantaba obturar a vértice. Le dimos unas buenas lecciones para que entendiera. Yo creo que ya lo va asimilando. Eso estaba diciendo que todos sus casos terminaban 1 milímetro pasados. Seguro. Seguro, pero él decía que no, pero bueno, ya va entendiendo, ya hemos ido logrando ahí. Lo que hay que hacer es ponerlo a trabajar en un cráneo, a donde él dice que quedan las cosas muy bien, y luego que saquen la muela y le va a dar un infarto para saber lo que tantos años ha hecho mal. Porque eso es bien cierto, doctor. Yo he tenido la oportunidad no de hacer exodoncia o estar cuando hacen exodoncia, no de dientes míos, sino de que he hecho la extracción con endodoncia y se ve en vértice y la butapercha efectivamente está pasada. Ahí está, me da la razón. Sin duda. Eso. Entonces procuren llegar a 0,5 milímetro antes, 1,5 milímetros antes, que entonces estarán haciendo una buena endodoncia. Dice la doctora Carla, dice, su mejor frase es y será para la renta. Ah, sí, cierto. Para la renta, eso lo decía yo con mucha frecuencia. También dice que le manda saludos Janet, saludos doctor Silva, lo extrañamos desde Sinaloa, E27. Ah, miren, qué bueno que me extrañan y no me odian. Algo que olvidé también agradecerle, doctor, es que gracias a que me dieron la oportunidad de estudiar en su programa, pude hasta encontrar una esposa mexicana. Ah, hijo, no sé si hizo bien o mal. Yo creo por el momento voy bien, pero ya me acuerdo lo que me decía de las mexicanas también en las primeras veces que le decía. No, son muy bravas. Y no le digo de la mía, porque ese es peor. Sí, no, ya lo van a escuchar, doctor, mejor seguimos hablando de endodoncia. Sí, no la vaya yo a regar y ahorita me ponga como camote. Para la renta. A ver, dice aquí Lauro Rodrigo, dice lo mejor era cuando regañaba a Andrea por hablar como Speedy. Ah, Speedy, sí, el otro me escribe a veces Speedy, a últimas fechas me mandó un comunicado de felicitación y demás, y al final me dijo, porque se acuerde de mí, yo era el Speedy. Y Speedy lo que pasa es que era muy rápida para todo, caminaba, corría y hacía y tornaba, y las endodoncias las hacía muy rápido y a veces las regaba. Y Speedy, por favor, tranquilícese, porque es Speedy González, es una caricatura de una ratón que va para todo rapidísimo. Entonces le decía a Speedy, cálmese, tranquila. Ya varios Mira, aquí tengo una de Gerardo. Dice, ¿cómo olvidar cuando el doctor Silva me regañó por no usar Silco? Me preguntó que por qué usaba ese sellador y le dije, lo compré en un congreso. Y entonces el doctor me respondió, ¿y si le venden arsénico, lo pondría? Sí. O un N2. Queda tremendo. Sí.
No, sí, o sea, siempre había que analizar lo que uno utiliza y no nada más lo que le dan o lo que uno ve por ahí que le quieren vender, ¿no? Entonces es importante eso también, doctor, eso, la importancia de leer y de utilizar evidencia científica. Sí, claro, claro, es muy importante, sin duda alguna. No sé si Aquí los dice también, que ¿dónde están los maciosares? También decía, dice doctor. el maciosario, un extraño enemigo eran los nacos. Muy Ay, bien, doctor. ya la regó. No, ya vio, no, pero le digo, o sea, ese es el doctor Silva que quería yo que vieran los demás amigos que nos tocó a nosotros, porque aparte de ser un excelente profesor y una excelente persona, nos dejó muchos chistes, muchas cosas que tenemos grabadas, que día a día aplicamos sin darnos cuenta. Así que de verdad, Usted, doctor, usted sabe que hasta la muchacha más guapa hace sus bolitas de caca. esa también me acuerdo. Sí, así es, doctor. Así Bueno, es, a veces presumían una cosa, pero no. Aquí dice saludos, doctor, qué gusto escucharlos. Saludos por parte de las Minions, Carla, Edith y sí, Georgina E24. sí, 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 las Minions. A ver, ¿sabe usted por qué le decíamos las Minions? Tan por pequeñas, ¿no? Sí, 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 eran unas enanitas que medían 1,40. Claro que no. Ahorita han de decir que no es cierto, No, eran 1,42. No, la ventaja es que en las redes sociales todos somos del mismo tamaño, doctor, así que ya no la deben de estar pasando tan mal. exacto. Sí, las famosas Minions. Ahí dice, ahí vienen las Minions. Y entraban dos chaparritas. Tres. Tres a veces. Sí. Sí, sí, sí. Bueno, Muy doctor, ya vamos a ir terminando, entonces quiero una vez más agradecerle por haberse tomado este tiempo. Me da un gusto enorme poderlo ver tan bien y sobre todo ha sido para mí un honor, un placer haber podido tener esta plática, charla con usted. Nunca me lo imaginé hace 10 años, poder tener así de cerca y poder conversar directamente. Ya nos quedan 3 minutos. bueno. Entonces le agradezco una vez más y gracias por habernos enseñado tanto y sobre todo por habernos enseñado la pasión por la endodoncia, el amor por lo que hacemos, enseñarnos a compartir y sin darse cuenta usted estaba formando en San Luis Potosí los líderes del futuro de la endodoncia. Así que gracias, doctor. Yo creo que sí hemos tenido la oportunidad de que se haya demostrado lo que usted acaba de decir. Muchos de los egresados del posgrado, como usted, se han distinguido muchísimo en el área de la endodoncia y hay otros que ya son coordinadores de posgrados y hay otros que están, hay un 2-3% que no la va bien, porque No. por güeyes. Sí, Pero pero a los que pregunto, doctor, les va bien y muy bien. sí. Sí, no, Porque gracias, doctor. De verdad que eso fue gracias al posgrado y al programa que tenía. Así que de verdad le mando un fuerte abrazo hasta San Luis Potosí. Espero poder pasar por ahí pronto a visitarlo. bien, Gracias por haberme abierto este espacio. Edith, te agradezco infinitamente que me hayas apoyado con el enlace. Doctor, ha sido un gusto y pues vamos a estar platicando por ahí siempre. Cuídese mucho y para adelante. espero que algunos tips de los que pude haber dicho puedan servirle a los que escucharon para que mejoren su endodoncia. Seguro que sí, doctor. Así que le agradecemos inmensamente y pues será hasta la próxima, doctor. Que esté muy bien, cuídese. Igualmente, y muchas gracias por la invitación. A usted, gracias. Ándele pues. Ya espere comentarios al respecto. Que por Sí, ahí favor, se los voy pasando. ¿me escuchó? Perdón, doctor, ¿qué me dijo? No, que espero que los comentarios que salgan después de esta plática no vayan a decir, no vuelve a invitar al doctor Silva, por favor. No, no, no. Esperemos de que pueda volverlo a tener por acá y que podamos hablar un poco más de todo lo que usted tiene para compartir con nosotros. Así que gracias, doctor. Bye. Feliz noche. Personas que puede invitar muy excelentes para la endodoncia. Excelente. Gracias, doctor. Que le vaya muy bien. Gracias a usted. Gracias. A usted. Bueno, amigos, este ha sido el enlace de hoy, los Endotips. Nos vemos el próximo miércoles. Recuerden que mientras ustedes quieran que sigamos, vamos a seguir. Nos vemos hasta la próxima.